Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia, tercer capítulo. Amén. Ahí vamos a tener, hermanos, esta mañana la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer, hermanos, a una sola voz, los primeros 12 versículos de Génesis capítulo 3. ¿Ya estamos ahí? Vamos a declarar con voz fuerte y clara y poniendo atención en lo que estamos leyendo en esta mañana, en esta porción de la palabra de Dios. Leamos, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí nomás. Hermanos, ¿alguien me puede decir así, con simples palabras, qué es orar? Orar es hablar con Dios, amén. Orar es hablar con Dios. Entonces, orar es la conversación directa entre un ser humano y Dios, amén. Aquí en esta porción que acabamos de leer, tenemos precisamente el primer registro de una conversación entre el hombre y Dios. Antes de este acontecimiento, seguramente Dios y el hombre habían conversado, pues tenían una comunión íntima ahí en el huerto de Edén. Pero no es, hermanos, sino hasta esta ocasión el primer diálogo que se registra en la Biblia de una conversación entre Dios y el hombre. Entonces podríamos tomar que este es el registro de la primera oración, de la primera plática que Dios y el hombre tuvieron. Entonces necesitamos entender qué fue lo que pasó aquí para poder entender el propósito de la oración. Vamos a orar y entramos en el tema. Amoroso Padre, te ruego que tomes control de estos minutos en donde voy a exponer el tema que me has dado. Te ruego, Espíritu Santo, que obres, me des sencillez, me des gracia, pero que también lleves el mensaje a cada corazón y nos escudriñes y obres en esta mañana para ser edificados y también para poder hacer decisiones delante de ti. Gracias, Señor, por lo que has de hacer en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Por favor, tome su lugar. ¿Qué tenemos aquí en este registro de la primera oración? El tema es la enseñanza de la primera oración en la Biblia. Necesitamos entender, hermanos, que existía una comunión perfecta entre Dios y el hombre. Génesis 3:8. Note lo que dice esta porción, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hermanos, esto sugiere que había libertad, que Dios vino al huerto a buscar al hombre y que ellos oyeron la voz en una manera común, y esto sucedía cada día. El sonido de sus pasos quizá le recordaba a Adán y Eva que el tiempo de tener su conversación con Dios había llegado. Quizá pudo haberle dicho a Adán a Eva: escucha, Eva, se oye su voz, nos está llamando. ¿Sí? Imagine ahí en el huerto de Edén. Sí, contestando Eva, puedo oír sus pasos que se acercan entre el movimiento de los arbustos, de la hierba. Ya viene y nos está llamando, vamos. Y en una forma alegre, en una forma entusiasta, aquella pareja tenían esa conversación con su Creador, con el que los formó, con el que los había diseñado y con el que había diseñado todas las cosas que ahora ellos podían ver, con el que les había entregado el señorío de todo lo que Él había creado. ¿Cuánto tiempo se prolongaban esos encuentros? No sabemos. ¿Cuánto amor podían percibir en ellos de su Creador? Por supuesto que sí podemos pensar en ello. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hermana, en esta ocasión esa reunión era diferente. Había algo que había sucedido y lo hacía diferente. Hermanos, ese deseo del hombre de tener ese encuentro con Dios para conversar, algo lo había debilitado, algo lo había enturbado, al grado que ahora dice la Biblia que ellos estaban escondiendo para no tener ese encuentro que cotidianamente tenían con Dios. ¿Qué fue lo que produjo este cambio? Lo sabemos, lo acabamos de leer. Se llama pecado. Pecado. Dice la Escritura, voy a leer nuevamente algunos versículos del 1 al 4. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Noten, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Note nuevamente el verso 4. Entonces la frase aparece: la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, ¿qué estaba pasando aquí? Se estaba fraguando el pecado. Y noten de qué manera se fraguó el pecado, y esta comunión que tenía el hombre con Dios se corta. ¿Cuál fue el motivo? El motivo es que el ser humano escuchó otra voz. Versículo 1 dice claramente de la serpiente, la cual dijo a la mujer. Versículo 4 dice nuevamente que la serpiente dijo a la mujer. Entonces ellos empezaron a escuchar una voz diferente a la de Dios. Para ese momento, la única voz que ellos habían escuchado era la de Dios. Ahora estaban escuchando la voz del enemigo, la voz del diablo. Y eso los llevó a desobedecer el único mandamiento, la única restricción que Dios les había dado, y comieron lo que no debían comer. Hermanos, la oración debe ser algo común entre los hijos de Dios y Dios.
La oración es algo común en nuestra vida como cristianos. Pero hay algo, hermanos, que se interpone entre tú y yo delante de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Las dos cosas que se interpusieron aquí. Número uno, el diablo. La serpiente, siendo un tipo del enemigo, empezó a hablar con el hombre, ¿sí? El diablo estorba nuestra vida de oración. El diablo distrae nuestra vida de oración. El diablo desanima al cristiano para tener una vida de oración concreta, concisa, para que no tengamos esa comunión con Dios a través del privilegio de la oración. Pero ¿sabe qué? Hay una segunda cosa. Nuestra propia carne también se interpone. ¿Sabe usted que ahí Adán y Eva recibieron lo que nosotros entendemos como toda la libertad de acción? La Biblia lo declara, que Dios les dio libre albedrío. Amén. Para que ellos pudieran decidir. Y ellos empezaron a oír una voz extraña. Y ellos decidieron obedecer esa voz extraña. Por eso el apóstol Pablo dice muchos años después, allá en el libro de Romanos, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Cuidado, hermano, porque la carne también va a ser un enemigo a la oración. La oración debe ser algo común, diario y maravilloso en la vida del creyente. Buscar a Dios durante el día. Cada día debemos de hacerlo, tener ese encuentro que nos trae paz, que nos trae sosiego, que nos trae llenura y que nos trae gozo. Pero hermanos, el diablo y la carne van a interferir para que no oremos. ¿Qué tenemos aquí, hermano? La comunión entre Dios y el hombre era perfecta, pero por escuchar una voz extraña y atender a esa voz extraña, por el deseo que había en su carne, en sus ojos, sí, el hombre perdió esa comunión. Pero noten en segundo lugar, ¿quién es el interesado en tener la restauración de esa comunión? Precisamente Dios. Hermanos, si analizamos este pasaje, nos vamos a encontrar con unas verdades. El hombre no tuvo interés de restaurar la comunión con Dios. Mire, si leemos nuevamente el versículo 8 de Génesis 3, dice claramente: y oyeron la voz de Jehová Dios. Oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Qué quiere decir eso? El hombre sabe que Dios está buscando esa comunión con él. Hermano, el cristiano sabe que Dios está buscando esa comunión con cada uno de nosotros a través de la oración. Por eso dice, y lo dice claramente, que ambos, Adán y Eva, oyeron la voz de Dios que los estaba llamando a esa comunión, a ese diálogo, a esos ratos tan hermosos, tan maravillosos como lo es la comunión con el Señor. Pero el hombre dice aquí que se esconde entre los árboles. Noten, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué nos enseña aquí, hermano? Nos enseña que el cristiano sabe que debe orar. Que el cristiano sabe que Dios anhela esa comunión con cada uno de nosotros. Pero número 2, nos enseña que nosotros nos escondemos así como Adán y Eva se escondieron. ¿Saben qué? En lo que Dios les había dado. Dios los había puesto ahí en el huerto. Dice que estaban en medio del huerto y ellos se escondieron en los árboles. Entonces, hermano, el hombre se esconde entre lo que Dios le ha dado para no tener esa comunión. Voy a ser más explícito. No, hoy tuve el día muy ocupado, mucho trabajo, no tuve tiempo de orar.
No, los niños me quitan mucho tiempo, tengo que atenderlos todo el día y estar detrás de ellos, no tengo tiempo para orar. No, es que tengo mucho que estudiar porque voy a presentar 2 exámenes, no puedo orar. Tuve muchas cosas que hacer. Hermano, ¿no son todas esas cosas bendiciones que Dios nos da? Pero a veces nos excusamos en todas esas cosas para no tener ese encuentro de oración con Dios. Las cosas no han cambiado mucho desde aquella primera oración. Desatendemos el privilegio de orar, no buscamos su compañía, no buscamos su dirección, no dependemos de su provisión a través de la oración. Pero noten, esos hermosos encuentros que tenían Adán y Eva con su Creador y amigo que venía al jardín todos los días para tener esa plática relajada, cordial, el pecado la transformó en temor, en culpa, en una negación a venir a su presencia. Y hermanos, hoy día el cristiano no está buscando esa comunión con Dios. Por eso, hermanos, hay frialdad en leer la Biblia. Por eso, hermanos, hay desinterés y falta de fidelidad hacia la casa de Dios. Por eso hay luchas en venir a la ganancia de almas. Por eso hay poca oración en nuestra vida. Amén, hermano. Pero Dios, noten, Él toma la iniciativa. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Oyeron la voz, les estaba llamando. ¿Usted cree que Dios necesitaba saber dónde estaban? No, Él ya sabía que el hombre había pecado. Él ya sabía que habían caído en desobediencia. Él ya sabía que habían estado oyendo una voz extraña, ¿sí? En su omnisciencia, Él ya sabía del temor que ahora sentía Adán y Eva. Él ya sabía de la vergüenza, de la culpa que los oprimía, y por eso estaban escondidos a propósito, para no hablar con Él. Pero ¿sabe qué? Aún así, Dios los estaba buscando. Él, hermano, ahí pudo haberse encendido en ira y llegar al huerto ahora en una forma diferente, con rayos y centellas y fuego. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Pero dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Un paréntesis, aquí yo pienso que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el que ha manifestado en una forma física la persona de Dios. Y Él se paseaba en el huerto, iba para un lado, iba para el otro y les hablaba: Adán, Eva, ¿dónde están? Les estaba buscando. Hermanos, la mayor verdad que podemos aprender en este pasaje que nos habla de la primera oración es que el Señor es quien llama al hombre a orar. Él. Dios es el que toma la iniciativa para conversar contigo y conmigo. Hermano, cuando sentimos esa necesidad de orar, el deseo de orar, de establecer un hábito de oración, es Dios quien ha comenzado ese deseo en tu corazón y en mi corazón. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros, porque la carne nuestra no busca esa comunión con Dios. Él es el que nos incita, nos insta a tomar esos tiempos de comunión con Él. Y algunas veces, hermanos, tiene que usar de algunas circunstancias para llevarnos a orar. ¿Sabe por qué? Porque así somos de duros de cabeza, de duros de corazón. Cuando las cosas van bien, no hay problema. Pero cuando Dios nos aprieta, cuando Dios les tira, cuando Dios quita, cuando Dios pone ahí en aprietos, ¡ay, Señor! Y tenemos unas vidas de oración y nos acordamos que podemos orar y que podemos llegar al trono de la gracia, y hasta queremos ahí literalmente tomar el trono de la gracia. Señor, escúchame, ¿por qué no me escuchas? Y hermanos,
es que Él está avivando de alguna manera nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque Él anhela esa comunión. Tenemos el último punto en esta mañana. El tema de la conversación. Notemos qué fue lo que sucedió cuando Dios forzó ese encuentro con Adán y Eva. Versículo 9, Génesis 3. ¿Estamos ahí? Hermano, Dios hizo tres preguntas. Noten, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahora, ¿usted cree que Dios lo ignoraba? No, Dios no ignoraba dónde estaban escondidos. Dios no lo ignoraba. Él sabe todas las cosas. Pero hermanos, en esta pregunta le estaba dejando ver al hombre dónde estaba. No era para enterarse él, ¿sí? Es como si le estuviera diciendo: mira dónde estás, mírate ahora. ¿Está conmigo, hermano? Esta pregunta es importante en nuestra vida. Dios nos pregunta a cada uno de nosotros: hey, ¿dónde estás tú? No dónde está tu hermano, no dónde está tu esposo, no dónde está tu esposa, ¿dónde estás tú? Dios quiere obrar en cada uno de nosotros en una manera personal. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy ahora yo? En otras palabras, Dios le estaba diciendo: evalúa lo que ha pasado en tu vida. Evalúa lo que ha pasado. Hermanos, Adán tuvo que reconocer que ahora ya no estaba donde estaba el día anterior. Las cosas habían cambiado. Ahora estaba entre árboles, escondido, con miedo, con sentimientos de culpa. Y la pregunta para ti y para mí hoy: ¿dónde estás tú? ¿Estás huyendo de Dios? ¿Estás en tibieza espiritual? ¿Estás en rebeldía? ¿Estás en adulterio, en pornografía, en un quebranto, en una necesidad, en falta de sabiduría? ¿Dónde estás tú? Qué tremenda pregunta. Hermanos, déjeme decirle que cuando alguien está perdido y nos llama y nos dice: oye, no sé cómo llegar a la iglesia, o no sé cómo llegar a tu casa, ¿qué es lo que tenemos que preguntarle? Bueno, ¿dónde estás? Si tú me dices dónde estás, yo te puedo ubicar. Hace algunos años, cuando el predicador del campamento fue nuestro misionero en Durango, José Rodríguez, muchos de ustedes lo conocen, él venía en carretera y él me dijo que entrando a la ciudad de Monterrey se iba a comunicar para que yo le ubicara. Entonces me llama y me dice: hermano, estoy en La Bimbo. Ah, pues ya le dije: está cerca del templo, sigue derecho, y ahí vas a llegar. A tu mano izquierda vas a ver un hospital, es el Metropolitano. Luego vas a subir una joroba y vas a bajar la joroba, hay un semáforo, tú sigues derecho. Luego te vas a encontrar con una curva y después vas a llegar a tu mano derecha, en donde está una fábrica que dice Productos Kir. Sigues adelante y cruzando ese semáforo, a tu mano izquierda tienes que doblar y entrar por donde dice Camino al Mezquital. Cruzas, hay unos rieles, sigues derecho hasta el otro semáforo y ahí ya puedes observar el templo. Hay una cruz color azul allá afuera, ahí está Bethesda. Oye, y pasaron 20 y 30 y 40 minutos y una hora y no llegaba este hombre. Y le volví a llamar y le digo: hermano José, ¿por qué no ha llegado? Dices que estoy perdido, ayúdame. Pues no me dijiste que estabas en La Bimbo, ¿dónde estás? Y dice: bienvenidos al cercado. Wow. Yo pensé que este hombre venía
de allá para acá, como dice la hermana Nicha, de Félix U. Gómez hacia acá. Pero este hombre entró por el libramiento del aeropuerto, ¿sí? Y venía hacia acá, estaba en la Bimbo, ya se había pasado, ¿sí? Y después de una hora, pues claro, llegó hasta Villa Santiago el Cercado. Es importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos reconocer exactamente dónde estamos. ¿Dónde estás? Esa pregunta es una pregunta que Dios hace al hombre, no para juzgarlo, no para saber Él, porque Él todo lo sabe. Esa es una pregunta que Él hace para ayudarnos. Tenemos que reconocer dónde estamos. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Dónde estamos en comparación con el año pasado? Hemos crecido en el Señor. Hemos avanzado en conocer y practicar su palabra. Nos hemos alejado del pecado, del mundo. Hemos invertido más para Dios, tiempo, dinero y esfuerzo. Estamos trabajando para la eternidad. Dios nos pregunta en esta hora, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos en cuanto a la oración? ¿Hemos crecido? Él nos enseña en esta primera oración que Él nos quiere dirigir. Segunda pregunta, noten el versículo 11 de Génesis 3. Estamos ahí, hermano. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué? Porque Adán dice que estábamos desnudos, cosimos ahí unas hojas, todo esto lo vio el Señor. Y ahora le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Escúchame, Adán, solamente estábamos aquí 3. Yo no te dije, tu esposa no te dijo. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Bueno, el diablo. Él te lo dijo y tú lo escuchaste. Ahí más bien la pregunta que le estaba haciendo el Señor es, ¿a quién más has oído? ¿A quién estás escuchando? ¿Sí? Hermano, Dios le muestra a Adán que necesita aprender en la vida el discernir las voces que escuchamos. Escúcheme, hermano. Muchas veces decimos, voy a tomar esta decisión, ya oré, pero la carne es la que está obrando. Nuestro propio deseo es lo que está obrando, ¿sí? Viene a mi mente otra vez ese episodio en la película de Cruz Treviño Martínez de la Garza, ¿sí? Hablando con la difunta esposa en un cuadro, enamorado ahora de su ahijadita, ¿sí? Y le dice, Viviana, entiéndeme, Viviana, te doy un mes para que me resuelvas. Y al mes viene, se presenta, se acomoda el bigote, dice, gracias, Viviana, yo sabía que me ibas a entender. Se estaba contestando él mismo. Cuidado, hermano, con las decisiones que tomamos. Primero tenemos que consultar la palabra de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, nos va a ir guiando. Y hermanos, si no concuerda esa decisión al 100% con 1, 2, 3, 5 verdades bíblicas, principios bíblicos, no es Dios. ¿Cuántas cosas nos ha soplado el diablo? Y hemos pensado que es Dios el que nos está diciendo, tú no tienes por qué hacer eso, tú no tienes que ir a esta parte, ¿ah? Tú tienes que hacer eso, tú lo mereces. Cuidado, cuidado. Hay una sola voz importante que debemos oír y es la voz de Dios. Pero hay otras voces que nos van a engañar. Hermanos, el mundo habla muy fuerte. El diablo habla muy fuerte. La carne, en este caso, habla muy fuerte. Eva vio y cuando vio el fruto, no imaginó que podía siquiera tomarlo.
Pero Eva tomó del fruto. Y cuando lo tomó, ella quizá no imaginó que podía comerlo. Pero ella terminó comiéndolo. ¿Por qué? Porque escuchó una voz diferente a la de Dios. Así sucede cuando no discernimos en nuestra vida de oración quién nos está hablando. Dios nos advierte en la segunda pregunta que debemos oírlo a Él y que esta es una necesidad primordial. Tercera pregunta, noten, versículo 11. ¿Has comido del árbol del que te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol? Esta pregunta, hermanos, en esta pregunta Dios nos enseña que debemos de hacernos responsables. ¿Qué es lo primero que hace Adán? Noten el verso 12. Y el hombre respondió, ¿la mujer que me diste? No, hombre, bautista, fundamental, independiente. ¿La mujer que me diste? ¿Yo qué? No, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Pero luego, aquí es donde le cae el 20. Y yo comí. Ándele, chiquito. ¿Por qué? Porque si te hubiera dado y hubieras dicho, Dios dijo que no, no hubieras comido. Noten, lo mismo pasa con la mujer, versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer lo mismo. Dijo, la serpiente me engañó y yo comí. En esta tercera pregunta, hermanos, Dios nos enseña que debemos de hacernos responsables por nuestros errores. Al final yo soy responsable, nadie más. Al final yo soy responsable de no oír la voz de Dios. Al final yo soy responsable de esconderme para no tener esa comunión con Dios. Dios, hermanos, nos llama a la oración. Es un tiempo hermoso de comunión con Él. Pero nosotros naturalmente rehuimos. Hay enemigos alrededor de la oración que distraen, el diablo y la carne. Pero hermano, qué maravilloso que Dios es el que da el primer paso para volver a restaurar esa vida de oración. Yo necesito mejorar en mi oración. Cada cristiano necesitamos mejorar en nuestra vida de oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. A través de la oración, Dios nos muestra nuestra condición. Dios nos advierte que hay un enemigo.